grabar. Bueno, ahí está, empezamos a grabar, me había pasado eso. Te comentaba ahí, Erika, que, bueno, esto para vos y para el resto, voy a cargar esta clase, que les comento que, bueno, que se sumen, el que no pudo, que revisen, vos algunos ya los contactaste, los conocés o compartís alguna otra materia, ya te dejé encargado que los contactes y les avise por si no les llegan los mails, que ya hay material, ya lo cargué, ya están el texto, alguna clase, y voy a seguir cargando lo antes posible, así ya tienen y cada uno puede ir avanzando a su ritmo. Voy a dejar algunos trabajos prácticos también, para que vayan trabajando los textos. Bueno, acá yo cargué en la introducción y el programa, bueno, vayan fichándolo, aquí están algunas cuestiones que están en el programa también, las unidades con los temas, les comentaba, el programa es de la profe que lo dicta en la modalidad presencial, que es la que está a cargo de la materia, que es Mercedes Gutiérrez, y yo estoy en las tutorías de esa materia. Vayan viendo acá, el primer texto que estamos trabajando es de Piñau, que se titula La escuela como máquina de educar, 3 escritos sobre un proyecto de la modernidad, y vamos a avanzar con otro que está muy cercano, que es el de Birz, la educación ayer, hoy y mañana. En esta primera unidad, lo que vamos a ver es cómo se configuró la educación, digamos, en un sentido formal, cómo se configuró en la escuela, ¿no? O sea, como lo que entendemos hoy en día como institución educativa, ¿no? En el sentido formal y material también, ¿no? Y vamos a ver cómo la modernidad terminó de delinear lo que vamos a entender por educación, ¿no? Bueno, ahí el texto de Piñado está muy bueno y presenta ahí una tesis que está muy interesante que él da, buena parte del texto, va puntualizando rasgos propios de la educación en la modernidad, ¿no? Y bueno, él lo va caracterizando, pero él tiene algo interesante, ahí que él retoma una metáfora, que es la metáfora del camello y los árabes, y dice, una metáfora que está en un texto de Borges, que no hay mejor forma de ver representado a los camellos en las obras de los árabes que por el hecho de que nunca se los nombra. Y nunca se los nombra, y acá viene lo interesante, porque forman parte tan habitual, es una parte tan constitutiva de su cultura, ¿no? Que de alguna forma, uno viéndolo desde fuera, pareciera que se les pasa por alto, pero en realidad, como diría Hegel, lo más cercano es lo más lejano también, es decir, es aquello de lo cual no podemos dar cuenta porque es parte constitutiva de nuestra realidad cotidiana. Por eso, repensar la educación, a nosotros como occidentales, nos ha llevado un buen tiempo y nos cuesta. ¿Por qué? Porque implica poder tomar una distancia reflexiva de aquello en lo cual estamos impregnados, atravesados absolutamente. Es decir, está tan presente, está tan cercano a nosotros, más que cercano diría, es nuestro contexto en el cual nosotros nos hemos formado, el contexto que nos formó, que es muy difícil poder tomar una distancia reflexiva para ver y analizarlo críticamente. Y el mejor ejemplo lo da ahí el texto de Piñau, diciendo que esa es la mejor prueba de la importancia de los camellos en los textos o en las narraciones árabes, porque no está ahí explicitado, es decir, no se lo ha puesto delante, ¿no? Como algo de lo cual uno puede tomar distancia. Él menciona un par de cuestiones ahí en torno a la educación formal, en la educación en la modernidad. Obviamente, lo que hace es ver qué elementos, ¿no? Se fueron tomando de otros contextos y de otras épocas y cómo terminaron confluyendo ahí en la modernidad y lo que entendemos en sentido clásico como escuela. ¿Qué dice al final del texto que me pareció súper relevante? En esto que es una primera aproximación, después por ahí otro encuentro vamos directamente a los fragmentos. Algo que me pareció interesante es que
Las críticas que uno se le puede hacer al sistema educativo, que siempre va a conservar algo de su esencia, más no sea en la materialidad. Yo les decía, obviamente que el paso de una educación formal clásica, donde el docente es el centro de la cuestión y es quien asume el conocimiento como algo que se transmite, ¿sí? Una especie de verticalidad del docente al alumno, y el alumno como una tabula rasa, es decir, como alguien que no solamente no puede aportar, sino que tampoco puede construir conocimiento conjuntamente con el docente y con otros pares, sino que simplemente quien a modo de una esponja lo absorbe. Si bien ese modelo ya ha sido, digámoslo en algún sentido, superado, ha sido trabajado, y que hoy en día nos habla de la educación como de un proceso de transmisión, sino más bien como un proceso de construcción intersubjetiva, construcción colectiva, ¿no? En donde el docente ha dejado de ser el centro, eh, y, y es más, diría yo, creo que ni siquiera es que está puesto en el centro la cuestión de los sujetos, sino de las problemáticas hoy en día, ¿no? Y la construcción se da de un modo intersubjetivo, un modo colectivo. Lo que dice ahí el autor, yo creo que siempre queda algo. Por ejemplo, fíjate, lo charlamos el año pasado, las instituciones, más no sea desde su estructura material, siguen conservando rasgos propios de otras épocas y de otros modelos clásicos de la educación. Por ejemplo, seguimos estando en cubos, ¿no? Y seguimos, el mobiliario con el que trabajamos, de alguna forma sigue representando algo propio de otra época. Por ejemplo, uno podría pensar si no es más cómodo tener clases con unos almohadones, digamos, con unos puffs, digamos, unos sillones, sino, no sé, en vez de unos bancos así de madera, duro. Obviamente, ya no son los bancos que venían de antes, que estaban conectados el pupitre, digamos, ¿no? El de adelante con la silla del de atrás, y que generaba una fijación y una forma de moldear, digamos, las posturas corporales, muy propio de otro modelo educativo. Pero algo de eso nos queda, ¿no? Y ahí lo que menciona el autor, que me pareció relevante, es que con todas las críticas que se puede hacer a la educación, que siempre va a ser un producto de la modernidad, que después eso se ha ido elaborando, se ha ido procesando a lo largo del tiempo, pero bueno, siempre algo de eso queda. Lo que dice él es que eh, aún hoy en día, retomando la metáfora del camello, nosotros podemos realizar muchas críticas, pero esas críticas no tienen que llevarnos al punto tal, un punto radicalizado, de llevarnos por delante a la institución misma y a la educación como nosotros la hemos entendido, con todas las transformaciones que han ocurrido sobre ella y todas las elaboraciones y reelaboraciones y revisiones críticas que han operado. ¿Por qué? Porque hoy en día, por más que eh, veamos que hay otras alternativas a lo que entendemos por educación, el camello sigue siendo el medio de transporte más clásico y seguro, digamos así, con el cual todavía contamos para atravesar el desierto. En esa metáfora que nos da Piñau, eh, está representado la cuestión, creo yo, de que aún con todas las críticas que se puede hacer, nosotros debemos seguir reformulando el modo en que entendemos a la educación, sin que eso se convierta en una crítica radicalizada que termine llevándonos puesto lo único que tenemos para atravesar el desierto, ¿sí? Por eso el texto es un capítulo de un libro que está muy bueno, de este libro, ¿no? La escuela como máquina de educar, y, y que me parece que en esta primera unidad nos sirve para repensar el sentido clásico de la educación en la modernidad y algunos puntos para ver cómo avanzar hoy en día, ¿no? Los otros textos, vamos a avanzar en De Wirtz, está muy cercano, obviamente todo trabaja temática, y bueno, por ahí lo que yo les propongo es que por ahí el próximo encuentro
comparta la pantalla con el texto y con algunas marcas, pero que tengan previamente la lectura, ¿no? Para que Claro. entonces, cuando yo marque ese texto, diga, ¿vieron esta parte acá? ¿Qué les pareció? O que me digan, no entendí tal parte y podamos ir a esa parte del texto, ¿no? Yo lo que voy a hacer es cargar algunos comentarios escritos y quizás cargo directamente el resto de los textos para que ya lo tengan, y bueno, avanzar con algunas clases escritas y acompañarlo con estos encuentros Zoom. La idea, ¿cuál va a ser? La idea es que en los encuentros yo pueda desarrollar algunos puntos claves, pero que se dé también como un intercambio sobre la base de la lectura del material, que bueno, semana que viene, por ejemplo, yo ahora les pido que para la semana que viene tengan leído por lo menos este texto, este artículo dentro del texto este de Piñao, Dussel y Russo, que yo ya se los compartí. Mira, bueno, acá está el resto de las unidades con la bibliografía, y ya, bueno, acá está el programa para que se descarguen. Mi consejo es que lleguen al final de cada página y le pongan siguiente, porque eso les marca a nosotros como docentes, hay un registro de participación, entonces te muestra cuánto has avanzado en el material. Pero para avanzar en el material uno tiene que llegar hasta el final y colocar siguiente. Mira, acá compartí ya el primer texto. Mira, el texto es el capítulo 1, se titula ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, tengo que corregir ahí, dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. Bueno, ahí comentó algo, les solicito la actividad, que lo lean, y acá les doy esto que charlamos ahora un poquito, ¿no? Quizás lo voy a ampliar con algunos párrafos y algo. La metáfora del camello y los árabes, y acá sobre eso analizaremos dos cuestiones, que es lo que acabo de charlar con vos, la forma en que la escuela se nos presenta como modernos occidentales, como algo difícil de captar, debido a la imposibilidad de analizarla como un fenómeno externo a la constitución de nuestra subjetividad moderna occidental. Y en segundo punto, la respuesta que ofrece el autor a las posibles críticas radicalizadas dirigidas a esta institución. Bueno, ahí les comparto el texto, lo pueden descargar de acá, o lo pueden leer directamente online. De acá, mi idea es que lo descarguen y lo puedan marcar, si tienen un editor de PDF. Bueno, el texto está bueno, creo que es bastante simple, habilita a pensar muchas cosas. La idea es que para el próximo encuentro, por lo menos este texto, para que lo comentemos, charlamos un par de cuestiones y avanzamos en el segundo, ¿sí? Sí, buenísimo. Algo más. Bueno, acá está el texto individual. Bueno, yo voy a ir cargando en estos días más material. Quedamos así, te pido, y bueno, y dejo ya grabado esta clase para el resto, que lo vayan viendo, y que, bueno, se puedan ir sumando, o en el caso de quien por X razón no haya desistido de la materia y no pueda cursar ahora por esta modalidad, bueno, que me avise para yo tener un registro y, bueno, informar, agregarlo en el informe. Bueno, Erika, quedamos ahí. Anda fichando ese texto y yo voy a ir cargando el resto, ¿te parece? Dale, buenísimo. ¿Eh? Entonces, a partir de la semana que viene, seguramente empezás a dar Todo, trabajo. sí, voy a cargar ya actividades, eh, y bueno, y después pasar esas notas y como te comentaba, no sé qué se resolverá al final. Sé Claro, que se está comentando este tema, discutiendo, charlando, a ver si se va a poder haber acreditación o no en esta modalidad. Si se claro. da, en buena hora. Nosotros vamos a presentar las actividades y las notas. Y si no, nada, será con un final, pero siempre se ha considerado lo que se ha trabajado también, así que no deja de ser un punto positivo. Claro, sí, No sí. es que uno va como un libre que, no sé, que nunca le vimos la cara, nada. Sí, sí. Así que bueno, nada, informar al resto, yo les voy a comunicar también con ellos, les voy a escribir. Bueno, los que vos tenés contacto en otras materias, que te los cruzás así por videollamada, comentales también, que ya está cargado el material y las clases, bueno, que estén activando ahí en esta aula virtual, ¿sí? Sí, bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno,
Listo, mira, ahí se está por acabar. Nos vemos la semana que viene, entonces, a esta hora, a las 6 de la tarde. Dale, sí, genial. Perfecto. Bueno, Eri, muchas gracias. Nos vemos. A Suerte. vos.